actual se elaboró en 2006, producto de un fraude monumental al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Se impuso Calderón a la mala y eso provocó que todos los partidos tuvieran minoría, que ni el propio PAN pudiera tener una mayoría estable. Era tal la convulsión en la Cámara de Diputados que hubo que modificar la ley para rotar la presidencia de la mesa directiva entre las tres fuerzas que hicieron un acuerdo, pues eso, tripartita, para repartirse la mesa directiva de la Cámara de Diputados como si fuera botín. En ninguna parte del mundo la presidencia de una Cámara está al mejor postor, ni producto de un fraude o acuerdos cupulares tras bambalinas. No debemos tratar así a la Cámara. Pero ese escenario de fraude electoral, de minorías cupulares que se ponen de acuerdo para sus propios intereses, ya no existe en el actual escenario. Las leyes son dinámicas, las leyes se actualizan conforme a la realidad, no la realidad a las leyes. Por eso es importante modificar el escenario. Lo segundo es que el PAN tiene conflicto de interés. Ha litigado en 1095 amparos a través de despachos que dirigen panistas. Algunos son diputados federales del PAN que litigan en contra de la Cámara. Y eso, poner a un presidente del PAN que tiene la representación legal, jurídica, que representa a la Cámara, para defender a la Cámara, pues es incurrir en conflicto de interés. Cuando cambiamos al director jurídico de la Cámara de Diputados, nos enteramos de todos los amparos, de todos los movimientos que ocurría ahí, que movía un panista, que desde luego está despedido, aunque luego creo lo contrataron ya otra vez en la fracción del PAN. Pero lo que yo quiero decir es que el PAN incurre en conflicto de interés, no puede ocupar la presidencia porque tiene conflicto de interés y porque es una minoría muy disminuida. ¿Se anticipa la parálisis en caso de que el PAN pues no llegue a este acuerdo o finalmente pues no obtenga la mesa directiva, ya que ellos dicen pues que con Mario Delgado, ellos como Junta de Coordinación Política ya habían acordado la rotación y simplemente el cumplimiento del artículo 17? Digamos que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, tiene que respetar la ley y no tenía por qué no hacerlo, pero la ley, yo no estoy pidiendo que se viole la ley, estoy pidiendo con facultades legislativas que tenemos, modificar esa ley para que sí se establezca la rotación de la presidencia de la mesa directiva, salvo en el caso de que un partido por sí solo tenga la mayoría absoluta de la Cámara, como lo es en todo el mundo en parlamentos como este. Diputada, pero no es una reforma a modo. Es una reforma que se actualiza a la nueva realidad. Ya no es el escenario tripartidista, ya no es el escenario de un fraude electoral con el que se llega. Hoy hay una altísima legitimidad de Morena para dirigir la Cámara de Diputados. Y fuera de la ley la palabra no vale, el acuerdo de hace un año justamente que Morena acordó con la El acuerdo es con base en la ley que existe. Yo estoy pidiendo que se modifique la ley para que esta nueva mayoría, que tiene 52% de la Cámara por sí sola, más la mayoría calificada con nuestros aliados, pueda dirigir la mesa directiva. Y la mesa directiva además, pues con Porfirio Muñoz Ledo, es un baluarte de la democracia, es un ícono de nuestra lucha, de nuestra causa. ¿Por qué una mayoría tan grande le va a ceder a una minoría tan disminuida de ultraderecha la gobernabilidad de la Cámara? Creo que no sería conveniente. ¿Cuál sería la vía, diputada? Porque precisamente sería no alcanzar las 2/3 partes y extender el mandato de la actual mesa directiva para que alcancen a aplicar las reformas, ¿o cómo sería? Exactamente, eso lo establece el reglamento de la Cámara. Si no hay ninguna mesa directiva que alcance la mayoría calificada, la que está instala y tenemos 5 días, del 1 al 5 de septiembre, que nos da la ley, para modificar la ley. Entonces, si la ley no logra la mayoría, no logro convencer,
pues no se aprueba y entonces se elige la mesa directiva rotativa. El PT hablaba de que el artículo 17 también habla de la reelección de la mesa directiva, o sea, por un lado dice la rotación, pero también marca la posibilidad de la reelección. La posibilidad de reelección solamente está en la Cámara de Senadores. La ley orgánica aplica para las dos cámaras, pero es una de las modificaciones también que hace falta al artículo 17 de la ley, porque en el 2006 que se modifica en la Cámara de Diputados, el PRI era mayoría en la Cámara de Senadores y la ley se ajusta a la realidad que se vive, que solamente se modificó para la Cámara de Diputados y no para el Senado, donde no se modificó la correlación de fuerzas. Cada trienio en la Cámara de Diputados se modifica la correlación de fuerzas. Por eso se tiene que establecer en la ley las dos posibilidades: la rotación cuando haya minorías, la presidencia por los 3 años cuando haya una mayoría absoluta de una fuerza política. Entonces el escenario sería que ustedes no votarían por las 2/3 partes por Javier Azuara el sábado. ¿Hay consenso para...? Pues Javier Azuara es de ultraderecha, también tenemos que pensar en eso, porque si fuera un panista, digamos, pues porque hay panistas de larga trayectoria, patriotas, hay gente buena en el PAN, pero ponen a un casi nazi, pues no, porque entonces sí se pone en riesgo la cuarta transformación. Entonces no votarían por él y ustedes propondrían a Porfirio Muñoz Ledo. Lo que ordena el reglamento es, pues si hay una propuesta que alcanza la mayoría calificada, esa se queda. Si no hay mayoría calificada, la mesa directiva vigente instala y nos vamos a una votación, a una aprobación de una ley. Si no logramos modificar la ley, se elige una mesa directiva. ¿Pero cuál es el consenso dentro de Morena? Lo vamos a discutir el sábado a las 11. Gracias.